Casa de Ayuno y Oración presenta Prédicas y Enseñanzas con el pastor Milton Medina. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Los saludo con la paz del Señor a todos y cada uno de ustedes, ahí en tu casita, en tu trabajo, donde estés. También un saludo muy cordial a todos los hermanos que en este día nos están viendo en diferentes países, en diferentes regiones también en el interior del país, porque esto va grabado y diferido también de esta forma. Bueno, ahí donde estás, te invito a que agaches la cabecita, cierres los ojitos y oremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile, Padre amado, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más subimos a tu presencia, Señor, nos elevamos a ti para agradecerte por toda tu misericordia. A ti te ha placido, Señor, que estemos con vida, Señor. Gracias por el sol, la lluvia, el viento. Gracias por este oxígeno que respiramos, Señor. Gracias, Padre Santo. En este día ábrenos el entendimiento, Señor. Escudriñaremos tu palabra, Señor. Y seas tú guiándonos, mi Señor. Seas tú, Padre Santo, enseñándonos, sembrando en nuestras mentes, sembrando en buena tierra, Señor. Padre Santo, te pedimos sabiduría y entendimiento para poder entender tu palabra. Me niego a mí mismo, soy un gusanito en esta tierra, nada soy, Señor. Utiliza mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor. Utiliza mis labios, Señor. Y ahí tus hijas y tus hijos que te están escuchando, Señor, y puedan aprender más de ti. Háblales hoy día, Señor. Tú conoces sus corazones, Señor, sabes cómo están. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Padre Santo, y de esta misma forma tú nos has dado ese poder para hollar serpientes y escorpiones. Y en tu nombre, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesús de Nazaret, atamos a todo espíritu inmundo que quiere sojuzgar nuestras vidas, la vida de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, desde el más pequeñito hasta el más grande, y atamos a todo espíritu inmundo. Es echado fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cualquier sea su género y su nombre. En el nombre, sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesús de Nazaret. Atado estás, hollado estás, vencido estás. La sangre de nuestro Señor Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Limpios quedan los aires de este lugar, limpios quedan los aires de los lugares donde viven todos nuestros hermanos. Gracias, Padre Santo, bendito eres tú. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahí donde estás, te invito a que puedas sacar tu espada, tu Biblia, y vayamos a Salmos 91, del 1 en adelante. Vamos a dar lectura a la palabra del Rey de Reyes, a la palabra del yo soy el que soy. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, oh Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El versículo 6 añade: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Es la palabra de Dios, palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, en este día vamos a ver algo que es sumamente interesante a la luz de la palabra, venciendo el temor a los gigantes. Y ocurre que tú que estás hoy día y quieres vencer estos temores, tal vez estás con problemas grandes, tú los puedes ver, tal vez en la parte de la salud, en la parte de la economía, tal vez con deudas, con enfermedades, tal vez hay alguna separación, divorcio, o también puede haber alguna traición, abandono, soledad, depresión. No importa todo aquello que estés pasando,
Hoy en día vas a escuchar la palabra y el Rey de Reyes y Señor de Señores va a hacer una gran obra en tu vida. Va a haber un cambio genuino y verás que a partir de hoy ya no serás más la misma persona. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Salmos 91, 10 al 12, un tanto más abajo de lo que habíamos leído? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Cree solamente, los ángeles que envía nuestro Señor están alrededor tuyo. Viendo que tú tienes esos problemas, ellos te ayudan. Con que te guarden en tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso es lo que te dice la palabra de Dios. Pero vamos a ver aquello que es venciendo el temor a los gigantes. ¿Qué es ese temor? Ese miedo que uno tiene adentro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué será después? ¿Qué será después de esta pandemia? Ese temor a esos gigantes, a esos problemas que los ves un tanto gigantes y que tal vez no los puedas llevar adelante. Problemas en la familia, los hijos. La Biblia nos habla de 5 temores que están escritos. Y podemos ver ahí para que podamos aprender más cuáles son esos temores. Uno, el temor de Dios, que viene de la palabra hebrea yaré. Este temor a Dios es bueno. Vamos a ir explicando posteriormente. El temor a Dios, que también está en la palabra griega que es phobos. Con este temor que es phobos en griego, uno y los mismos israelitas seguían en Egipto con cosas del mundo, como decimos, con miedo, con servilismo, con un miedo abusivo que no es correcto. Del otro temor del que nos habla también es el temor al hombre, al ser humano, que es ese temor tal vez a los gobernantes, a la policía, al esposo, esposa, a los enemigos, a algunos familiares, al papá, a la mamá, no sé, la familia. Eso es temor al hombre. Tal vez a la persona que debes cierta cantidad de dinero, hay temor al hombre, que no es correcto, obviamente, y iremos explicando posteriormente. Temor a las circunstancias de la vida. Es un cuarto temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a comer? ¿Cuál va a ser mi sueldo? No tengo trabajo. ¿Conseguiré mi profesión? ¿No conseguiré? Y ese temor a las circunstancias de la vida. ¿El sueldo me alcanzará para que podamos comer en este mes? O también ese temor a las circunstancias, las cuentas que tengas que pagar, las enfermedades que tal vez hay, o pensando en enfermedades que están hoy en día en esta tierra, la pandemia y otras enfermedades. Me sanaré, tendré dinero. Pensando en los hijos, también hay ese temor a esas circunstancias de cómo los sostendré, o la familia. Hay también el temor, el otro temor del que habla la palabra de Dios, y es el diablo. A Satanás y a los inmundos, a espíritus inmundos, temor a la oscuridad, temor a las cosas embrujadas. Por eso hoy en día puedes ver que en este mes que pasó, agosto, muchas de las personas, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo mesas para la Pachamama. En realidad son mesas para Satanás, así de claro, porque tienen temor. ¿Y temor a quién? Temor al diablo, temor a la oscuridad, temor a las casas embrujadas y todas aquellas cosas, temor a las almas. Hay gritos, se escuchan un sinfín de cosas. Cuando aúlla un perro de la misma forma, algo está viendo, alma está viendo. Temor al diablo, pesadillas que les da, cuartos oscuros. Y bueno, hay un sinfín de ejemplos, porque en este mes ocurre aquello, que a partir del 1 de agosto y al 31, que ha sido ayer, anteayer, has debido ver o tal vez hasta sentir olores en las calles, tiendas
todos casi en general, podríamos decir, están con ese temor a los gigantes. Por eso están haciendo todas esas cosas. Por eso esas mesas, por eso todo aquello que van quemando con nombres y todo esto. Allí en las apachetas, llenísimo de gente, durmiendo y dando a Satanás pleitesía. ¿Por qué? Porque tienen temor a esos gigantes. Para que no me choque, para que no esto, para que lo otro, para que no me pasen estas cosas. Hay que hay que darle a la Pachamama y otros nombres más. Inclusive a título de cultura se va manifestando todo esto. Entonces, ese es un temor. El temor, ¿qué sucede? Paraliza a las personas. No deja que pueda realmente ver lo que va a hacer con corrección en su vida. Como no están basados en Dios, como no están escudriñando la palabra, entonces van a ser paralizados. Entonces, y obstruye la mente. Ahí tenemos una fotografía que ustedes ven en su mentalidad de esa primera foto. La segunda, de la misma forma, no obstante a que es cristiana, como se ve con la Biblia, pero tiene un sinfín de problemas de salud mental. Y ahí podemos ver cómo está el gigante enfrentando ustedes, ya hemos leído varias veces y lo veremos también ahora, a David. Y esa es una gran verdad. Entonces, eso es lo que va sucediendo hoy en día. Esos temores a aquello que estás tú pasando en este momento. Entonces veremos cómo hay que vencer aquello. ¿Y qué dice el Señor? Hay una diferencia entre el temor a Dios y el temor de Dios, que nosotros confundimos, muchos cristianos confunden, porque lo otro es mundo y no sabe lo que está haciendo. Oramos por esas personas, oramos por aquellos que venden sahumerios, que hacen brujeríos, que hacen todo aquello, porque no saben lo que están haciendo. Y también decirles que se están yendo al infierno, al Hades o Seol, donde los espera Satanás, donde los espera demonios inmundos. A todos esos, escrito está en la palabra de Dios. Bueno, pero hablemos de la palabra de los que estamos tratando y estamos aprendiendo más. ¿Cómo vencer ese temor a los gigantes? Esa diferencia que decía. O sea, la pregunta en realidad sería, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Temor a Dios o temor de Dios? Parece ser lo mismo, pero no es así. Vamos a ver lo que sucede. El temor a Dios, ¿ya? Viene del griego, como habíamos visto un poco hacia adelante, hacia atrás, phobos. Pero ¿qué es phobos? Ese temor a Dios. Es gente que no quiere estar al lado de Él, al lado de Dios. Tiene temor, tiene miedo. Ese miedo es un temor, es un terror a Dios, ¿no? Y de pronto también a los hombres, como habíamos visto hace un momento atrás. Entonces, esto también sucedía a los israelitas, ¿no? Que no querían estar con Dios, porque seguían en Egipto, en su mente seguían en Egipto. Entonces, no querían nada con Dios. Veamos Éxodo 20, 18 al 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Miren, todo el pueblo, dice, observaba el estruendo y los relámpagos. O sea, todo Israel estaba mirando aquello. ¿Y qué decían? Y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. O sea, temblaban, pero era un miedo que era un miedo probos. No era un temor yare. Esa es la diferencia entre estos dos. Entonces tenían un miedo. Y mire lo que dice Éxodo 20, 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces tienen un miedo, pero un miedo pobos.
ese miedo es a Dios y no se quieren aproximar. Entonces, ahí está la diferencia. Ese miedo es esa diferencia que existe, el temor a Dios. Ellos tenían temor a Dios, no tenían temor de Dios, que es lo correcto. Y hoy en día podemos confundir aquello y muchos tienen temor a Dios, porque no quieren cumplir la palabra, porque no quieren aprender de la palabra, porque, por ejemplo, muchos asisten a este tipo de seminarios, tal vez han escuchado en otros lugares también, pero no toman en cuenta, no anotan, no escriben, no hay versículos, no hay nada. La mente es frágil y el inmundo hace de que no se pueda sembrar, dice, en buena tierra. Y es sembrada en piedras y no da fruto. Obvio, ¿cómo vamos a tantos versículos quererlos aprender de memoria y en un solo día de 1 hora a 1 hora 5, 1 hora 10 minutos? Entonces, desde ya ahí van fallando. Es en esa diferencia, tienen temor a Dios, pero no tienen temor de Dios. Porque un lapicito que cualquiera tenga, por más pequeñito que sea el lapicito, es más sabio que cualquier mejor filósofo, que cualquier estudiante, que cualquier profesional, porque va a tomar nota. La mente es frágil y va a aprender más. Entonces, eso es esa diferencia que tenemos que ver, ¿no? Entonces, los israelitas tenían ese temor a Dios. Entonces, decían, no queremos como está escrito, no queremos que hablar con Dios nosotros. Y entonces, ¿qué hacían? Eran israelitas, pero seguían en el corazón y en su mente tenían a Egipto, a todo lo malo. Seguían con los ídolos, como ahora, este mes han hecho a todos los ídolos, han empezado a sahumar. Muchos cristianos están en lo mismo. Y esa es una realidad hoy en día. Solo quieren que el sacerdote les hable. O sea, le decían, tú anda Moisés y tú nos vas a comunicar lo que él dice. Hoy en día también, ¿qué quieren? Que solamente les comuniquen, pero no quieren anotar, no quieren escribir, no quieren predicar la palabra, no quieren hablar a los hijos, al esposo, a la familia, a los hermanos, no quieren hablar. ¿Y por qué? Porque hay ese temor a Dios, pero no tienen temor de Dios. Inmediatamente cuando tú le envíes, hoy en día el internet, ahí tienes el celular, envía a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, no sé, a toda la familia, mándale versículos, mándala esta prédica, porque tú estarás cumpliendo de ese temor a Dios. Si no lo envías, si no les indicas, estarías en ese temor a Dios. ¿Tienes miedo? No, es que me van a reñir, es que me van a decir, es que me van a aislar, es que ya no me van a hablar y me van a decir todo. Ese es problema de ellos, no es problema de tú que nos estás escuchando. Por eso te digo, tengamos mucho cuidado. Eso también es para mí. Si yo no comunico, si yo al primero, sea mi familiar, mi hermano, mi primo, mi mamá, mi abuelo, que sea, no le digo la verdad, yo voy a ser culpable de su sangre de esa persona, porque el Señor dice que en el juicio nos va a manifestar lo que hemos hecho. ¿Y qué va a suceder? ¿Por qué no les hablaste? Esa vez te han predicado que les digas. ¿Por qué no le dijiste? Es que no me acordaba. Mentira. Porque para eso está y te tengas que anotar. Inmediatamente la palabra primero y después que hablen lo que quieran. Porque así también ellos van a aprender. No conocen, hay que orar por ellos. Hay que tener y ayudarlos a cada uno. Entonces, como está en Éxodo 20, eso sucedía. Entonces, tener mucho cuidado en temor a Dios, si tú tienes temor a Dios o temor de Dios. Yo sé que al final que veamos este vencimiento al temor de los gigantes, ya vas a saber con certeza que tienes temor de Dios y no temor a Dios, como está escrito. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian
la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes son los insensatos? Los insensatos son los locos. Los insensatos son los tontos. Los insensatos, los necios. ¿Quiénes son? Son, y mira, yo voy a manifestarte algo que parece que tal vez hasta no se tendría que hablar, pero lo que pasa es que por insensatos a veces no vemos la palabra de Dios y no escudriñamos. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y es verdad. ¿Qué dice de insensatos? Vamos a ver algunas pequeñas traducciones que hay. El significado, por ejemplo, quesil, ¿qué quiere decir? Proverbios 1:22. Quesil es estúpido. ¿Qué tal si ahorita nosotros hablamos y le dices, tú eres un estúpido? Oye, no me faltes al respeto, te van a decir. Pero eso está diciendo cuando dice insensato. Está diciendo estúpido, que es quesil. Ewil quiere decir tonto. Proverbios 12:15 habla. Naval, ¿qué quiere decir? Insensato. Proverbios 17:7 nos los manifiesta. Letz, burlador, porque vas a ver que algunos son burladores. Les hablas de la palabra y le van a poner cosas que no tienen sentido o le van a poner observaciones a lo que les enseñes tú. Y algunos escuchan la palabra y dicen, no, esto debe ser así, esto creo que es así. Puede creer lo que quiera, pero tú háblales. El Señor ya irá actuando sobre esa persona y ora por las personas. Podemos ver alguna otra palabra en griego, por ejemplo, que es anoetos, que es insensato, o moros, que es necio ya en griego. Lo otro habíamos hablado en hebreo. Entonces, el Señor explica. Solamente imagínate de insensato. Y eso es lo que tenemos que vencer, ese temor a los gigantes. Pero ¿qué más podemos ver? Ver y hacer un pequeño análisis, porque tenemos que saber de lo que estamos hablando. Vamos a ver este vocablo, el vocablo yare y probos, para aprender y saber cómo debemos vencer el temor a estos gigantes, a estos problemas, porque a veces vamos como caballos cocheros, tapados la vista y no sabemos lo que hablamos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Entonces, es interesante, al hacer este análisis podemos ver que uno mismo individualmente tiene que tomar la decisión y no creer en las palabras del hombre, sino en lo que dice la palabra de Dios. Porque a veces se puede creer en la palabra del hombre. Allí, sí, en el hogar, todos son cristianos, gloria a Dios. Yo considero esto, perfecto, vayamos a la palabra, investigaremos. Porque a veces uno quiere decidir con su raciocinio humano y conocimiento humano, y eso es falso. Entonces, ¿pero qué es lo que va a suceder? Uno mismo debe amoldarse en una estructura de Dios, no amoldarse en la estructura de lo que es la palabra de los hombres. Y ahí podemos ver, tenemos una fotografía que está en la parte inferior, que hay una sana doctrina y falsas doctrinas. Ahí podemos ver, y esas fotografías son correctas y reales y actuales. El del centro ya falleció, Miranda. Pero dice que todos ellos son dioses. Ahí está el chinito que está haciendo por todos los países, dando su doctrina. Cree que es Dios, cree que es Jesús. Están locos, no saben. Están en ese mismo temor a esos gigantes y ellos se creen el gigante, pero no son nada. Entonces, falsas doctrinas o una sana doctrina. Uno tiene que ver dónde tiene que estar, porque uno mismo decide. Entonces, no amoldarse a las palabras del hombre, sino más bien a la palabra de Dios, ¿no? Lo que ustedes, amados hermanos, elijan, determina su andar, para que vayamos bien en la palabra, para que no vivamos con esos miedos que nos lleva a arruinar nuestras vidas. Miedos, temores, en todo. Y el Señor ve todas estas cosas. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de aquello. Referencias sobre el temor, ¿no?
de la palabra hebrea y de la palabra griega, como habíamos visto. Yo quisiera que tomes apunte y escudriñes en tu Biblia también, de Yare y Probos, como hemos visto. Vamos a poner estos ejemplos que están escritos, y hay muchos más en la palabra de Dios. En Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham, no es Abraham en ese momento, si ves es Abraham, en visión diciendo, no temas. Allí está hablando de Yaré. No temas, le dice a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yaré, está hablando de ese temor que es Yaré, le está bendiciendo y eso tenemos que tener en cuenta. Deuteronomio 1:21 dice, mira Yahweh, tu Dios te ha entregado la tierra, sube, toma posesión de ella, como Yahweh, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas, dice. Está hablando de ese temor, pero que es Yaré, ni desmayes. Pero ahora veremos veamos en probos del griego, que es pobos. Juan 9:22, el otro miedo, el otro temor que es erróneo y no es correcto. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo, pero está hablando ahí de pobos ya, de los judíos. Notas, ahí tiene miedo a los hombres, ahí tiene miedo a los diosesillos, como en este agosto, a todas las huilanchadas, todos los brujeríos a Satanás, tienen miedo, por eso hacen eso, por eso queman. Tienen miedo a que les vaya mal en el negocio, en el mercado, en la feria, en la empresa, en la industria, en todo. Y están hablando de están haciendo por ese temor de povos. Entonces, ¿qué dice? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Tenían miedo a quién? A las personas. Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por el miedo, ahí está hablando de miedo povos, ese mal miedo. De los judíos vino Jesús y puesto en medio les digo, paz. Les dijo, paz a vosotros. Entonces, ese miedo es el que qué va a pasar, me voy a caer, voy a ir, cuidado en la calle, cuidado el auto, cuidado esto. Debemos ser ordenados, sí, pero no apasionarnos por aquello. Y ahí estamos hablando de ese miedo perjudicial en las personas, de que el Señor no quiere que seas así. Esa perturbación mental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Roba la capacidad de tomar decisiones. Entonces, a veces no se pueden tomar decisiones porque estamos en ese temor. Ya tenemos el concepto ahora de estos dos temores y ver. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Y cómo lo estabas viendo? Entonces, veamos viendo. Vamos a ver algo que es sumamente interesante ahora. Miren, está escrito en la palabra y en Bar, hemos escogido cabalmente este. El rey David tomó decisiones con temor. Y miren las consecuencias del temor. Obviamente, yo les invito a que puedan leer Segunda de Samuel y lean todo Samuel, que es sumamente interesante. Pero vayamos en este caso al capítulo 11 y ustedes leerán en casita todo. Pero un poco vamos a resumirlo por razones de tiempo. Y dice así, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Qué estaba pasando con David? Estaba seguramente descansando, él estaba en la casa real, ¿cómo decir la casa presidencial? ¿No? En su chalet, ¿ya? Se levanta y empieza a caminar por su terraza. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense, parece sencillo, bueno, pues cualquiera camina por la terraza. Miren lo que sucede. Y vio, dice, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahí tenemos una fotografía para que esto sea más didáctico. ¿Dónde está el puntero? ¿Qué dice? Que estaba mirando de su terraza hacia dónde? Hacia el vecino, hacia la vecina estaba viendo.
Y entonces mira de la vecina y la señora se estaba bañando. Entonces, lo que sucede es esto. Miren, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, él la manda porque tenía toda su gente, y dice, ¿quién es esa mujer tan bella, tan bonita? Porque él la ve desnuda ahí. Entonces le dicen, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces, ella era casada y Urías era uno de sus soldados, podemos decir, de sus generales de él, pero él no conocía, no sabía todas estas cosas, no sabía inclusive que vivía al lado, imagínense, era su vecina. Entonces, mira, ¿dónde está el problema? Solamente al mirar, él siente deseo. Y entonces, en su temor, en ese temor al gigante que vivía en él, ¿no? Toma una determinación de hacerla buscar, de hacerla llamar, de saber su nombre y de estar y tener, ya si ustedes lo leen van a ver, pero yo lo resumo, el tener que estar con ella y tener relaciones sexuales donde van a procrear también un hijo. Bueno, tener esas relaciones un poco como él era rey a la fuerza, ¿con quién? Con Betsabé. ¿Por qué? Porque no había vencido ese temor a esos gigantes. Ese gigante lo estaba debilitando. ¿Cuál era el temor de él? Uno de sus temores ahí, porque él le gustaba la sexualidad. Su debilidad, igual la sexualidad, y era el amor eros, el amor erótico. Entonces, ese era el problema en él. Ese gigante era el amor erótico. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que si el ser humano, el joven, la señorita, el papá, la mamá, la abuela, no sé, todo ser humano, que mire a la persona, que mire solamente con deseo, ¿qué dice? Ya cometió adulterio. Claro, él mira solamente, ahí tenemos la fotografía, ¿y qué es lo que ha pasado? Y habría al ver cometido adulterio. Pero él entra a la fornicación, porque él era casada y él también. Entonces, ese ha sido su temor gigante del que no sacó y esa sexualidad que tenía, ¿no? Entonces, pero ¿dónde llega esto? Éxodo 20, y recuérdalo bien y lee, Éxodo 20, ¿qué nos dice? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, primera, segunda, tercera, cuarta generación. Entonces, ¿quiénes estarían? El abuelito, el papá, el hijo, el nieto. O el tatarabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, y así sucesivamente el nieto, porque no se corta. Inmediatamente fallece el abuelo, el nieto, el abuelo primero, el nieto se constituye en la cuarta generación. Y el abuelo en primera. Y así sucesivamente. Es una cadena de no acabarse. Por eso debemos saber que estos temores vienen también generacionalmente. Pero aquí lo que va a hacer David es orar y pedirse perdón. Generacionalmente le sucede en este momento y vamos a ver porque yo sé que en casita ustedes lo han de leer. Pero ¿qué pasó? Amón, hijo de David, viola a su hermana Tamar. Y me dirán, pero ¿qué relación ahora existe? Existe una relación tremenda espiritualmente. Miren, 2 de Samuel 13:11. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, y cuando ella se le puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ahí en la segunda fotografía que tenemos, Amón y Tamar, él la viola a su hermana. Sabía que era su hermana. Él, obviamente, ¿qué hace? Para resumir un poco, le llama a uno de sus mejores amigos, porque siempre esta novela, mejor amiga o el mejor amigo. Mentira del diablo. Tu mejor amigo es Cristo Jesús, porque ese es corazón de hombre, corazón de mujer. ¿Qué sucede? Dice que el corazón de hombre es engañoso,
maquina pensamientos malos. Entonces, él le llama a su primo y le dice, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Quiero yo estar con Tamar, ayúdame, hermano. Le ayuda y le dice, ya, perfecto, yo le voy a decir al rey que la puede enviar. Tú hazte el enfermo en tu casa y yo le voy a decir, no puede ni comer, que lleve Tamar la comida en sus viandas y el rato que te dé de comer, tú vas a estar con ella. Traman todo esto, este tipo que es Amón, hijo de quién? Hijo de David, se mete en la cama, se hace el enfermo y le dice, quiero comer, no tengo nada, puedo, se hace, en este tiempo sería, supuestamente tiene problemas de salud mental y se hace la víctima. Entonces y va ella, va Tamar, inocentemente, si vale el término, le da la comida y ahí le dice esto. Y cuando ella se la puso delante, o sea, le estaba dando la comidita, porque él dice que no podía, para que comiese, asió de ella, la agarra a ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Él tenía una obsesión, tenía un problema de salud mental, él tenía un problema de obsesión, como hoy en día muchos jóvenes, señoritas y mayores tienen obsesión por alguna persona. En las congregaciones se ve la obsesión por la hermanita, la obsesión, pastores que tienen obsesión por gente que está en la congregación. Conocemos a muchos pastores, porque hemos visitado varias congregaciones, que con la hermanita X se divorció de la esposa. Lo mismo le está sucediendo. Bueno, pero vayamos al tema en este caso. ¿Qué es lo que sucede con ese temor a los gigantes? Entonces, lo que ha hecho David pasa ¿a quién? A Amón, a su hijo, que viola a Tamar. Pero estos problemas suceden en toda la familia. Vamos a ver lo que sucede posteriormente. Absalón, que era el otro hermano, y era hermano de Tamar, pero era hijo de David, ¿qué pasa? Busca vengarse y dice, no puede ser que esto le haga a mi hermana. Ahora vamos a ver, yo me he de vengar de Amón, del otro hermano. Y entonces hace y va en contra de Amón, y va en contra de David, su papá, y se vuelve un problema familiar tremendo y grande por años de años, por generaciones. ¿Dónde ha sido el problema? Porque estaba chequeando David a una mujer, estaba mirando, y tú, casada, puede ser soltera igual. Si estás chequeando, si eres un chequeador de tu secretaria, si eres alguien que estás mirando a la hermanita, estás mirando todas, estás entrando en lo mismo. Tienes adentro un gigante que es ese amor erótico. Eso le sucede a él. ¿Y qué es lo que sucede? Absalón agarra y como tenemos la fotografía, lo mata a Amón, obviamente después de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace Absalón? Trama y hace de cuenta que está muy bien con ellos, pero un día los reúne, los hace emborrachar y ahí lo mata a Amón. ¿Por qué? Porque él vio a su hermana. ¿De dónde vino el problema? De David, del papá. Así que, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice la palabra y escrito está. Este es un ejemplo y hay muchos más. Pero ¿qué dice Efesios 5:6? Nadie os engañe con palabras vanas. En las congregaciones no quieren predicar esto. ¿Por qué? Claro, porque el pastor está metido pues, ahí en estas cosas. No ha cortado estas maldiciones generacionales. Y eso es una gran verdad. O líderes. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, este es el vencer el temor a los gigantes. Los gigantes los van apabullando. Y esto es lo que ha sucedido por generaciones ya. Y eso sucede en muchas familias. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? El que se arrodilla, el que adora, el que viene a Dios, el que tiene que ver que Dios tiene que ver que es real, que Él nos está escuchando y te está escuchando a mí y a toda la humanidad. Dios, ¿qué hace? Da recompensa.
cuando estamos con Él, cambia. Entonces, esa es una gran verdad. Ahora, ¿cuál era el secreto de David para cambiar esto? Porque él debería irse al infierno, ¿no? Pero el Señor te da la oportunidad a ti, que me estás viendo hoy, le da la oportunidad a tu familia, a todos los que están con vida. ¿Y cuál era el secreto de David? Era que él oraba, ayunaba, él se postraba. Miren, puedes leer también Salmos 27, hemos hecho lectura hace un momento atrás, del 1 y ve todo aquello. Dice, Yahweh es mi luz. ¿Qué está diciendo? Que él a partir de ese momento se pide perdón y dice, Él es mi luz, sin Él no vivo. Y nuestra luz es nuestro Señor, es Yahweh, es nuestro Señor Jesús. Si tú tienes algo pequeño de aquello en tu mente y pasó algo hace tiempo atrás, dile al Señor, dobla rodillas, aprende la palabra, escudriña la palabra, porque es fundamental esto. ¿Y qué dice? Es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Los científicos, por ejemplo, hasta este momento, no saben definir exactamente la luz. Pero imagínense lo que dice la palabra de Dios en Job 38:19, hablando de la luz. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Dice. ¿Qué nos está diciendo? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? En otras palabras, nos está diciendo que la luz siempre está rotando, caminando, y que las tinieblas es estático. La palabra de Dios nos dice claramente que en las tinieblas está Satanás, es estático, mientras que la luz siempre va caminando. Hace 4.500 años nos dice que la luz siempre está viajando. Los científicos no han definido hasta hace unos años atrás que hay la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros, ¿no? Por segundo. Pero esto ya nos ha dicho 4.000 años, 4.500 años, ya nos decía el Señor mediante Job. Impresionante, hablando de la luz. ¿Por qué debemos de hablar de esto? Porque es esa luz. ¿Por qué es esa luz? Porque esa luz está en nosotros. Nosotros cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos en cosas pecaminosas, porque no hay un solo santo. Eso dice la palabra. Tú y yo hemos pecado. Pero cuando estábamos en esa oscuridad, en esas tinieblas, como dice Job, ¿qué ha pasado? Ha venido y hemos recibido a Cristo y Él nos sacó de las tinieblas. Amén. Y Él es la luz, y esa luz de la cual nosotros debemos estar llenos de la luz. Amén. Aplaude al que vive, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la luz. Amén, amén, amén. Eso aprovechó. Gracias, Señor. Ese era el secreto de David. Y en ese secreto nosotros también debemos apoyarnos, porque el Señor te dice que cambiemos, me dice también a mí. Entonces, vinimos a la luz. Y esa luz que está en nosotros, en Cristo Jesús, va a seguir, ¿qué? Va a seguir caminando, viajando, hasta que nosotros entremos a la eternidad del cual nos ofrece el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cristo quiere que seas esa luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Sé Amén. esa luz en medio de las tinieblas, ahí donde estés. Habla sin temor de la palabra de Dios, venciendo el temor. Amén. Gigantes. ¿Por qué no hablamos? Porque está a veces el gigante ahí. ¿Qué más podemos decir? La humanidad se encuentra hoy en día en tinieblas. Y las tinieblas, como hemos visto, da temor. Primera de Juan 1:5, ¿qué dice? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Amén. Dios es luz. Amén. Y Dios está Amén. en ti, Amén, amén. está en mí. Amén. Y dice que no hay ninguna tiniebla.
pero debemos aprender ¿a qué? A diferenciar aquello que es el temor a Dios o el temor de Dios. Si tenemos solamente temor a Dios, ya hemos leído que viene de qué, de povos, no es correcto. Pero si tenemos temor de Dios que viene de Yare, eso está bien, porque vamos a estar al lado de Él, vas a poner tus talentos ahí, vas a querer estar siempre con Él, no separarte de Él y no de miedo a alejarse, como dice Povos. Entonces, eso debemos ir aprendiendo. Se van las tinieblas y entra la luz en nuestro ser. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esa antorcha eres tú. Estás alumbrando. Diles a los hermanos, dile a las personas, Cristo viene pronto. Tú enséñales la palabra, dales un boletincito, diles, tú puedes grabar esto que estamos ahora hablando y pasarles a ellos. O graba y pasa versículos que ya están, estos estudios están elaborados. Hazle, pasales, dales. ¿Qué más dice? Sé esa antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es el lucero de la mañana que viene a las nubes a recoger a su pueblo. A ti, a mí, que nos estamos preparando. Esta es la palabra profética más segura. Lo único creíble que existe, ¿qué es? Es la palabra de Dios. Porque puedes tener los libros que quieras. Acá atrás en mi espalda ves biblioteca. Y yo sé que tienes una biblioteca más grande que esta y libros. ¿De qué te sirven todos? Tienes que leerlos, tienes que ilustrarte, tienes que estudiar. Perfecto. Pero aquí está el único libro creíble que existe y que te dice lo que ha pasado y lo que va a venir. Porque los demás creen que va a venir y se inventan cosas. Pero ahí está todo. Por eso debemos seguir en aquello. Primera de Juan 4:18, ¿qué dice? En el amor hay temor. En el amor hay temor. No está hablando de ese temor del que ya lo hemos diferenciado, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ah, qué bien, miren lo que dice. Porque el temor lleva en sí mismo castigo, desde donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Está hablando de cabalmente lo que hemos explicado, de ese, de probos y de Yare nos está hablando. Entonces, si tienes temor, no has sido perfeccionado, dice, en el amor de Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos tener ese temor que es probos, sino tener el temor Yare, que es el temor a Dios. Amén. Amén. Y así vamos Amén. para descubrirlo al inmundo, porque el inmundo a veces te dice y mezcla, y ese gigante quiere confundir, y esa es una gran verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese amor? Amor a la esposa, amor a los hijos, amor a tu pecito, porque no creas, a mí me es difícil, me ha sido antes difícil amar al pecito, al gatito, decía, bueno, que estén ahí afuera, pero tenemos que tener ese amor. Y debemos cambiar, eso hace que Dios cambie. Amor a la gente, amor a esas personas que están pecando, hablarles la palabra de Dios, orar por esas personas, porque no los podemos aislar. Una persona amargada es estación de las tinieblas. Es como antes llegaba el tren a la estación, o como es la parada de cualquier minibús, ahí se va a detener un cierto tiempo. La persona amargada retiene aquí adentro. O puedes ver a alguien, y vamos a poner un ejemplo, no es que por la edad, puedes ver a una persona muy, muy mayor de edad, hincada ahí, orando. ¿Sabes que está bien? Porque podrías decir inclusive, ¡ay, qué linda la abuelita hincadita orando! ¿Y cómo está en su corazón? Si es una persona amargada, puede hincarse, rehincarse y lo que sea, no sirve de nada. No le sirve de nada. Escrito está, ya sea abuelita, ya sea mayor, ya sea joven. Por eso debemos cambiar. Primera de Juan 2:8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Oh, nos habla algo nuevo.
que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esa luz verdadera de la cual va a estar en tu mente haciendo un cambio genuino. Y eso es lo que nos dice el Señor con respecto a aquello. Esa luz que alumbra va a hacer que venzas ese temor a esos gigantes, a los problemas en general. Salmos 27:1 dice, Yahweh es mi luz y mi salvación. Habíamos visto que es luz. Ahora vamos a ver qué es la salvación. Y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice. Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Qué es salvación? La luz es, dice, salvación, y viene de la palabra Yeshua, Yesa, que quiere decir salvar de peligros, temores. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Yahweh es mi luz y me salvará de los peligros, me salvará de los temores, me salvará de las penas, tristezas, amarguras. Eso nos está diciendo. No te salva tu dinero. No te salva el político, el diputado, el policía, no te salva nadie. Porque a veces uno cree, bueno, si no tengo platita ahora me he de morir. No es así. O tengo mucha plata, he de estar bien. No te salva aquello, ¿no? Te salva Yahweh de los ejércitos. Te salva nuestro Señor Jesús. Él nos salva. Porque podemos amontonar lo que queramos en esta tierra, preocupados por tantas cosas. Pero ¿qué tal si nuestra alma no está en Cristo Jesús? Que si nosotros no estamos en Cristo Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Segunda de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Él nos va a librar, dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oh, eso es terrible. Dice a los injustos, aquellos que creen solamente en temor a Dios, que sería probos, ya hemos explicado. O sea, siguen en el mundo, pero siguen en el mundo. De miedo no se acercan. ¿No te ha pasado que alguna vez le dices a alguien, mira, ¿por qué no vienes a la congregación? ¿Por qué no vienes a la casa de oración? Y te dicen, o vienes a la casa, leeremos la palabra. No, no me quiero convertir, no le quiero fallar al Señor. Ese es temor a Dios, que es pobos. Y es un error, porque ese es el gigante que vive. Quiero seguir en el mundo, en otras palabras está diciendo. Quiero seguir bailando, farreando, peleando, discutiendo, teniendo mi amante y todas esas cosas. Quiero seguir huilanchando, quiero seguir haciendo pasar. Eso están diciendo. Entonces, eso es lo que dice. Dice que sabe el Señor librar la tentación a los piadosos, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahí tenemos, fíjate en esta figura que está, y estoy mostrando con el puntero en este momento. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No? Dice, reservar a los injustos para ser castigados. ¿Cuántos están de blanco ahí? Aquí hay uno, atrás de ellos la filita, dos, y se ve tres, pero los demás. Ese es el mundo que va a ser, dice, para el día del juicio. La anterior vez ya veíamos en otras enseñanzas cuándo es el día del juicio. Después del milenio. Termina el milenio y viene el día del juicio. Y así el Señor nos va a llamar adelante, como en esta fotografía. ¿Y cuántos están en cristianos ahí de blanco? En esta fotito se ve 3. Y ahí 1,000,000 están siendo juzgados. ¿Por qué? Porque no seguían a Dios, porque no han vencido ese temor a los gigantes, porque ese gigante seguía viviendo, ese Egipto viviendo en ellos, ese gigante vivía en ellos. Por eso esta va a ser una realidad. Entonces, el Señor, ¿qué hace? El Señor nos saca de las tentaciones, nos acerca, cuando se acerque a ti, el dinero, mujeres, bebidas, redes sociales utilizadas malamente, o el trabajo, a veces trabajo también malo, ¿no? El Señor nos saca de esa tentación. Por ejemplo, algunos dicen, ay, ha sido tentado y por eso ha caído. Tengamos mucho cuidado.
Nadie cae en adulterio, por ejemplo, en ese caso, de la noche a la mañana. Eso es mentira. Ya lo traías tiempo en la mente, como hemos visto a David. David tenía ese amor, eros, por eso pecó y generacionalmente ha destruido toda la familia por generaciones. E igual a esa tentación de ese amor eros. Alguien decía, y me parece interesante, ¿cuándo es pecado mirar a la persona, un varón a una mujer y una mujer a un varón? La primera vista, la primera mirada, por como dice, que si mira nomás y siente algo, ya cometió adulterio, dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo sería entonces? La primera es casual, ¿sí? Porque se presenta ahí y es casual. Si miras una, es casual. Si vuelves a mirar, es pecado. No hay dónde perderse. Pero estaba ahí y no sabía qué hacer, es pecado. Así declara es la palabra. La primera es casual, la segunda es pecado, porque estás volviendo a mirar. Ya tú ya lo quieres mirar. Y eso es pecado. ¿Qué sería eso? Adulterio. Así de claro. Y ahí están en la foto todos los que han adulterado, mira. La mayoría, porque no han vencido ese temor, ese gigante que vivía en ellos. Entonces, a veces sucede, el jefe puede estar chequeando a la secretaria. Y esto sucede hasta en las congregaciones, mirando. Pero eso no ha sucedido en ese momento, ha sucedido meses antes, que entra esa parte espiritual inmunda en la mente. Entonces, tengamos mucho cuidado. Juan 15:5, ¿qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, nada podemos hacer. Mientras con el otro amor, con ese temor a Dios, se separan de Dios. Tenemos que tener, una vez más digo, temor de Dios y estar gozosos con Él. Entonces, conforme a nuestros días, nuestras fuerzas. ¿Qué sucede cuando queremos vencer a estos gigantes? ¿Qué comes? Estamos queriendo decir, conforme a nuestros días. Cada día tienes que comer, y a no ser que estés en ayuno, pero tienes que comer y servirte alimento. Si te sirves ese alimento, vas a estar bien. Si es un alimento nutritivo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué dice? Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada 7 días, dánoslo hoy. O dice, el pan nuestro de cada 3 días, dánoslo hoy. No, ¿verdad? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la gente cree que el pan es esa marrequetita, ese redondito, ¿no? Los tipos de panes que son muy ricos. A mí me encanta, por ejemplo, dánoslo hoy. No. Es ese pan de vida que es la palabra de Dios. Entonces dice, cada día estarás escudriñando. Pues si no lo has hecho, hazlo. Y si lo has hecho, gloria a Dios, ¿no? Porque para eso estamos, tenemos que aprender y cambiar. Cada día debemos estar escudriñando un versículo, un capítulo, no sé, lo que te indique el Señor. Entonces, danos ese pan todos los días debemos ser. Salmos 27:1. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. Ahí vamos a hablar de lo que es esa fortaleza, de quién teme de atemorizarme. Fortaleza viene del hebreo Jeburaj, que quiere decir fortaleza primero, refugio, valentía, fuerza, valor, victoria. ¿Qué nos dice entonces? Yahweh es nuestra victoria, Yahweh es nuestra valentía, Yahweh es nuestra victoria, nuestra valentía, nuestra fuerza. Por eso debemos confiar y estar siempre en el Señor. Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Yahweh. A él correrá el justo y será levantado. Cuando te están persiguiendo, ¿dónde vas a correr? Ante nuestro Señor. Porque los gigantes con los problemas y con lo que haya van a perseguirte, pero tú te acercas a Yahweh y eres más que vencedor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Salmos 27:2-3. Amén. Cuando se juntaron contra mí mis malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron. Dice, y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y confiado en quién? En Yahweh de los ejércitos, confiado en este Señor Jesús, Yeshua Mashiach. Pero estar confiado y no tener ese temor a Él, sino sacar a todos esos gigantes inmundos que quieren a veces estar en contra nuestra, ¿no? No importa el problema, lo que haya. ¿Qué dice David? Dice que estaba orando él. Ahí veremos una fotografía. Él orando, y ahí los leones para comérselo y no le hacían nada. Porque a veces creemos que el problema es más grande que nosotros. Salmo 119, 51, vamos a leer algunos saltados. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. El 61 dice, compañías de impíos me han rodeado. Esos son los gigantes, los grandes, las deudas, los problemas, los divorcios, los separamientos y demás. ¿Qué dice? Compañías de gigantes, mas no me he olvidado de tu ley. Tú ora, estate, póstrate y verás que los demás caerán. Porque tenemos abogado y el abogado es nuestro Señor Jesucristo. Salmos igual, 119, 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, porque van a mentir inclusive contra ti. Y esos son soberbios. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. El 95 de Salmo 119 dice, los impíos me han aguardado para destruirme. Estos impíos, estos gigantes quieren destruirte. Mas yo consideraré tus testimonios, dice. Entonces está con Dios. Juan 14, 27, la paz os dejo, nos dice el Señor, mi paz os doy, dice. Yo no os la doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, nos dice. Te dice a ti y me dice a mí. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo, ni tengas temor a ese gigante que está vencido, pisado, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Mientras David estaba rodeado por sus enemigos, ¿qué hacía? No decía, ¿y ahora qué hago? Pues no voy a poder, ¿qué hago? No decía eso. Él oraba. Y él oraba y estaba en comunión con Dios. Por eso había victoria. Salmos 27, 4 dice, una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré. ¿Qué dices en realidad? Una cosa he demandado. Pedidme, dice, pedime. ¿Qué quieres? Enséñame a orar, enséñame a predicar, enséñame a alabarte en espíritu y en verdad. Pedirle inicialmente. Porque algunos le piden y solamente le piden la parte que es material y no es correcto. Esas son yapas, esas son añadiduras. Que esté en casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo, para escudriñar en su templo, para ver, dice. Entonces, todos los días debemos estar con el Señor, pero así. Yo sé que en este momento no tienes tiempo y tenías que cocinar, tenías que trabajar, tal vez tenías que ir al negocio, a tantas otras cosas, a estudiar. Pero aquí nos está diciendo para contemplar su hermosura. ¿Y cómo contemplas la hermosura de Dios? Un ratito, mire nomás, mire, ya, quisiera que lo acabe la prédica, pues porque hay hermosura, ¿por qué está viendo hermosura? Mejor estaría nomás mi negocio, pues tengo que ver antes, no. Para contemplar la hermosura de Yahweh, dice, y para inquirir en su templo. Por eso hay que diferenciar el término povos y el término yare. Unos están en povos, preocupados por todas las cosas, y otros en yare. Y yo sé que estás en yare y quieres más escuchar y más y más. Yo sé que tú te va a abrir más el entendimiento y por vos vas a querer escuchar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde la palabra de Dios. Porque Amén. esa es la realidad. Y si no estás así, bueno, pídele al Señor que te pueda colaborar, que te pueda ayudar en aquello. En misericordia lo va a hacer, pero entrega tu corazón también. Salmo 27, 13. Hubiera yo desmayado, dice, si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. La bondad de Él. Es una bondad tan grande que a veces no comprendemos.
Desmayado, ¿qué es? Desanimado. Querer tirar la toalla, decir, no, ya creo que no se puede, ya no iré. Entonces es fundamental creer. Salmo 27:14. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón, dice, si espera en Yahweh. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo va a subir nuestra fe? ¿Cómo se va a crecer? Por el oír la palabra de Dios. Y en este momento estás alimentándote y debemos alimentarnos. Es como si quisiéramos comer un plato que te gusta, exquisito, y comes una cuchara y lo dejas, no obstante que quieres, lo dejas y te vas. Pero dices si estás pensando en tu comidita, lo mismo es la palabra de Dios. Ese gigante, ¿qué es? Ese gigante es que no importa, pasemos como sea, pero lo hagamos rápidamente, ¿no? Y no es así. Entonces, este vencimiento del temor también a estos gigantes, vamos a ver un tanto, ¿cuánto de tiempo tenemos? Ya, vamos a ver un pedazo de aquello y en la siguiente vamos a ir también viendo lo demás. Pero esto también, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Sucede que tenemos que vencer a este gigante. ¿Y este gigante dónde está? ¿Qué afecta? Afecta el sistema cardiovascular. Me falta aire. No, en este último tiempo ha sucedido tremendas cosas en algunos que no tenían ni COVID, ni tenían enfermedad, pero tenían un problema de dolor de espalda, de pulmones y demás. Estos temores a estos gigantes afectan el sistema cardiovascular, afectan las emociones, te ponen ese miedo tenso, consecuencias del miedo sobre su mente, ¿no? Agobiados, hay un estrés, insomnios, no pueden dormir, ataques de ansiedad, están moviéndose, no saben lo que van, lo que quieren inclusive, ¿por qué? Porque la mente les traiciona. Falta de autoestima. No, es que yo no soy, no puedo. Mentira, mentira. Tienes que vencerlo. Yo sé que hoy día lo vences a ese gigante, porque eres más que vencedora en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Apláudele al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres esa victoriosa. Tú eres ese victorioso. Tú eres aquel en quien crees y crees en Dios. Crees en Yahweh de los ejércitos, en Yeshua Mashiach. Tu autoestima elevada porque somos más que vencedores. Pero a veces el inmundo quiere una pérdida absoluta de confianza, no quiere que tengas confianza. Inseguridad, ¿qué voy a hacer? Vulnerables. Todo eso sucede, ¿dónde? En la mente y ataca el corazón. Pero ¿qué más ahí hace? Hace de que se pueda ver tus pulmones, toman mayor cantidad posible de oxígeno. Porque ya no puedo respirar, porque me siento mal, porque mi presión ha subido. ¿No ve? Todo esto es ese gigante que yo sé que lo estás venciendo y que hoy día lo vas a terminar de vencer, porque ataca a los riñones, ataca al corazón, ataca al páncreas, a problemas psicológicos, nerviosos y todo aquello. Entonces, este día es un día de victoria y debemos hacer aquello orando. El siguiente miércoles vamos a ver el final de esto y vamos a ver el poder de la oración para vencer el temor, vencer a estos gigantes que el Señor los pone en tus pies. Tú eres más que vencedora en Cristo Jesús. Ahí donde estás te invito a que podamos orar. Agacha la cabecita, cierra los ojitos, en reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ora conmigo. Padre amado, dile, Padre Santo, en este día, Señor, una vez más subimos a tu presencia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para agradecerte por toda tu misericordia. Padre Santo, todo aquello que hay en estos gigantes, saca de nosotros, Señor, saca de tus hijos y tus hijas, desde el pequeñito hasta el más grande, ahí donde estás, Señor. Padre Santo, siembra esa fe, Señor. Padre Santo, en tu nombre, Señor, en el nombre, sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Atamos a todo espíritu mundo que han querido salvar la vida de estas personas que están viendo en este momento. Los encadenamos fuertemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ese gigante que quiere destruir el hogar, ese gigante que quiere ver la parte económica bajada, que quiere
que piensa en muerte, en problemas. Los encadenamos fuertemente de sus manos, sus patas, su cola, sus alas, su lengua, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es echado fuera. Sale todo espíritu inmundo, cualquier sea tu nombre y tu género. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo estás hollado, pisado, vencido. La sangre de nuestro Señor Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Fuera todo espíritu inmundo, fuera todo espíritu inmundo, tristezas, amarguras, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, echado fuera. Limpios quedan esos templos de Dios, limpios quedan esos templos de Dios, en el nombre, sobre todo nombre, nuestro amado Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. De la cabeza hasta la punta de los pies. Gracias, Padre Santo. Cubiertos están con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de la punta En el de nombre los poderoso cabellos, de nuestro de Señor la punta de los pies. cubrimos, Señor, con tu sangre preciosa, Tiene poder Señor. y quema. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder y quema. Tiene poder. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, bendito eres tú. A ti la honra y la gloria. Todo gigante ha sido pisado, todo problema ha sido echado fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Rey. Gracias, Padre Santo, bendito eres tú. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Los siglos. Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Oramos también por Amén. Amén. Melissa, Montserrat Paredes. También oramos por Henry Novera, toda su familia, el hermano Enrique Novera, Melvi Sepúlveda, Lidia Medina, por Graciela Moya. Oh, gracias, Padre. Muchas y ricas bendiciones. Bendecimos a cada uno de ellos. Amén. Andrea Arcani, la bendecimos grandemente. Oh, bendito Señor. Por Keila Condarco, cubierta está con la sangre Oh, gracias. Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Oramos Señor. por Oramos por cada uno de que han estado Gracias, Señor. también captando, que han estado viendo, y van a ver también diferido en diferentes países esta prédica. Los cubrimos con la sangre preciosa a cada uno de ellos. Hay victoria en Cristo Jesús. Repite Amén. conmigo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Más vivo yo. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Cristo Más vive Cristo vive en mí. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Bendiciones, amadas hermanas. Bendiciones. Amén, hermana Milton. Gracias, Señor.